con él en el Monte Santo. ¿Se acuerda cuando pasó eso? Claro, en la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando él escuchó? ¿Qué le dijo el maestro? Que guardasen lo que vieron, En su lo que corazón. escucharon. Ah, pasa un tiempo y después este hombre, el mismo que le dijo que retuviera esa palabra, pasa el tiempo, ahora a través del Espíritu Santo y le dice, ahora es tiempo de que eso que tuviste, aquella experiencia, sea inspirada otra vez y puesta, palmada, para que la gente pueda leerla. Y él dice, también tenemos la palabra profética más segura. segura. Ahora habéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Voy a decirte esto de nuevo en arroz blanco y habichuela. Él dice, tenemos. Él es parte de él. Él no solamente ahora vivió la palabra, vivió con la palabra. Es otra cosa. Con el verbo. Caminó con Jesús. Vio a Jesús en vivo y en todo color. Ahora tiene, dice, tenemos la palabra profética más segura. Segura. No me está escuchando bien. Sí, está bien. Y él dice, la cual habéis bien, o sea, hacen bien si estamos atentos, si tenemos atención. ¿A qué? A la palabra de Dios. Atento quiere decir poner atención en lo que escuchamos o lo que estamos viendo. La palabra, Dios la dejó, no solamente para nosotros escucharla, sino prestar atención a la palabra. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Prestar atención a la palabra. La pregunta es, ¿por qué tengo que prestar atención? Porque es lo único que va a alumbrar en la oscuridad. Voy a repetírtelo. Esto, tú te has levantado de noche en tu casa, en tu apartamento, y tú sabes por dónde camina, ¿verdad que sí? Y no te tropiezas. Estoy otra vez en Zoom. Tú puedes levantarte en la noche y te levantas y vas para el baño y sabes dónde es el baño y no te tropiezas. ¿Verdad que sí? Claro. Pero cuando llegas al baño, ¿por qué prende la luz cuando vas a orinar? Para poder ver bien qué es lo que vas a hacer ahí adentro. Ah, para poder ver bien. Para que dejen el lugar donde tienes que dar. Exacto. Para que tu esposa después no te regañe. Así es. ¿Ves? ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad espiritual. La gente no ve. Y los que dicen que ven, dijo Jesús que lo iba a cegar para que no vean. Así Y es. no veían porque iban a morir en sus pecados, lo dice en Juan capítulo 9. Terminando ya para el 10. Hermano, si nosotros tenemos estos
tan seguro que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no atina? ¿Por qué los profetas no están dando? Y las profecías no van de acuerdo, no todos, de acuerdo a las santas escrituras. Fíjate que estamos en el tiempo que nosotros estamos buscando profecías que nos convengan a nosotros. Por ejemplo, va el profeta Julio Coto a la iglesia del hermano Andrés de allá de Chile. Y el pastor y todo el mundo ve el profeta. Todo el mundo se reúne, ¿por qué? Porque el hermano Julio lo habla las cosas que el hombre está buscando. Allá le habla del novio que se va a casar, de la novia que se va a casar, y comienza, y eso lo comparamos como una profecía. Y cuando tú ves en el servicio, en el culto, lo que tú quieras llamarle, el tal profeta no baja la escritura. La profecía no es contemporánea con lo que está pasando. No nos hace volvernos a Dios, al contrario, muchas veces nos hace que separarnos de Dios. No nos hace volver a la Biblia, nos hace separarnos de la palabra. Jeremías, en el capítulo 23, donde estábamos, dice algo muy interesante. Escuchen esto. Él dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Qué pasó esto? Mira cómo él compara cómo él estaba. Él se sentía como un hombre ebrio. El mismo Jeremías está diciendo estas palabras. Él mismo. A causa de los profetas, su corazón estaba quebrantado, sus huesos temblaban, se sentía como un hombre que estaba embriagado. ¿Delante de qué? Porque él tenía delante de él las santas palabras de Jehová. El verso 10, mira cómo se regó la tierra. Él dice, porque la tierra está llena de adulterio. Hermano, la palabra adulterio aquí es terrible. Porque era un adulterio espiritual. Eran los hombres de Dios teniendo relación con otros espíritus, otras creencias. A causa de la maldición, la tierra está desierta, las pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no era recta. ¿De quién habla? No está hablando del hombre que Dios un día llamó, que Dios no llamó, al hombre que él llamó. Dice, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Ve lo serio que es esto? Porque estamos hablando de Jeremías, que entrelaza o nos entrelazamos con el libro de Esdras.
Zorobabel y Nehemías. Jeremías profetiza la liberación. Pero tenemos que ver el tiempo que vivió Jeremías. Ese es el tiempo que podemos estar viviendo nosotros. Y el Señor dice que su camino va a ser como oscuridad. Estos profetas serán empujados y caerán en el mismo camino de ellos. Porque Jehová va a traer castigo. Jehová no se va a quedar con las manos cruzadas cuando yo, Dios me guarde, diga lo que él no quiere o no se debe decir, mintiéndole al pueblo. El profeta de Samaria, mira el verso 13. En los profetas de Samaria, esto es terrible, he visto desatinos. No dan en el blanco. En otras palabras, he visto hombres equivocándose día tras día. Hello. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, falta de puntería, de tino. En esos profetas de Samaria profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Su influencia eran los espíritus babilónicos de Baal, perdón. Y los profetas de Jerusalén he visto tropezar, cometen adulterio, andan en mentira, fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta de su mal. Aquí hay unas características de aquellos profetas. Y una de las características que apunta el de Jeremías, que ellos fortalecían las manos de los malos. Claro. El malo era fortalecido por ellos. ¿Y qué pasaba? Cuando tú sigues leyendo, el Señor le dice, no los escuches. No los escuche. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo le hago comer ajenjo, le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Me permiten pararme en esta palabra hipocresía? ¿Me lo permiten un momentito? No sé por qué estamos metiéndonos aquí. Pero antes de ir a Edra tenemos que ver el pueblo que estaba viviendo bajo la profecía bíblica, nuestro hermano Jeremías. Es muy parecido al que vivimos nosotros hoy, Héctor. Él dice que vio hipocresía en ellos. Eso es un veneno mortal. Hermano, la palabra hipocresía es cuando una persona finge de unas cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimenta. ¿Me explico? Dímelo en arroz blanco y habichuela, hermano Julio. El profeta de aquel tiempo, algunos de los profetas, fingía. Sabía que daban a entender lo que no era cierto. Eso es lo que está diciendo. Los oyentes de aquel tiempo, el pueblo creía que era verdad, muchos, que en 2 años iban a ser liberados. Me pregunto hoy, en el tiempo que estamos viviendo, que ya mismo se acaba este 2020, ¿cuántos de nosotros dijimos en el primer mensaje del 2020
que era un año de visión y de grandes cosas. Todos. Que este año iba a ser el año donde Dios iba a esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y lo aquello. ¿Cuál fue el problema? Que nos estamos alejando de la profecía más segura, la bíblica, y nos estamos agarrando de mi corazón, que muchas veces va a fallar. Y él dijo que había hipocresía. La palabra hipocresía, hermano, wow, esto es tremendo. Se deriva de fingimiento, fingir, simular. Y esta palabra viene de una palabra griega que es hupocrisis, que quiere decir actuar bajo una parte fingida o ser hipócrita. Pero también significa engaño. Agárrate. Engaño, pero también significa condenación. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, miren que nadie los engañe. ¿Por qué le dijo esto? Porque la palabra engaño o engañar tiene algunos significados en este contexto que dice Jesús. ¿Recuerda cuando Jesús dijo a los discípulos en Mateo capítulo 24, verso 4, miren que nadie os engañe? Engaño es una acción, son conjuntos de palabras o acciones que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para engañar a alguien o hacerle creer a alguien lo que no es verdad. La palabra engaño viene de altimaña, trampa, traición, astucia, hábil o engañosa. El que quiere engañar, le voy a decir esto con mucho respeto, o el que es influenciado por ese espíritu, que fue influenciado por aquellos hombres en el tiempo de Jeremías. La palabra engaño viene de la palabra griega frenapateo, que quiere decir, agárrese, el que confunde, o ser uno que confunde la mente. Viene de una raíz frenapatés, que quiere decir el que descarría la mente, el que te saca del carril. El que te seduce, viene también de esa palabra, significa seducir. Esta palabra se divide en dos. Frenapateo, fre viene de frenar. La palabra freno, ¿te acuerdas que tú dices freno? Viene del griego fre, que es frenar. Es paralizarte. Es que tú no entiendas lo que Dios dijo. Que yo no entienda lo que Él quiere decirnos. Es meternos una espiritual. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que el espíritu de las tinieblas está trayendo un espíritu de hipocresía que hace que los hombres de Dios, sin darnos cuenta, muchas veces fingimos una verdad que no tenemos o que no practicamos. Yo no sé si se escucha. Hello. O digan ay.
Este ejemplo yo lo doy mucho, hermano. Tú puedes tener una pistola, un rifle con la mira bien puesta. Y cada vez que tú miras al blanco, tira ¡plop! Y das en el blanco. De repente tú dejas el rifle y vengo yo y te muevo un poco la mira. Y tú cuando vuelves al campo de tiro y tiras y traes la papeleta, te das cuenta que no dice en el blanco. Y dice, ¿qué pasó? Tienes que detenerte, nos tenemos que detener y buscar dónde, por qué no estoy dando en el blanco, estoy errando. Y yo hago esta comparación porque hoy Dios nos está mandando a detenernos. Porque yo no estoy pensando como piensa Jesús. Habrá ese veneno, hipocresía entrado a mi espíritu, a mi alma. Le voy a dar un ejemplo. Hay hermanos nuestros que amo mucho, todos mis hermanos, predicadores, que muchas veces les digo, tengan cuidado de no ser como los camaleones, que depende de donde vayan a predicar, esa es la palabra que traen. Una vez un hermano mío, que a lo mejor algún día me escuchará en nuestro programa, me dijo, ¿a quiénes tú le predicas? Y yo no entendí lo que me dijo. Y yo, ¿qué tú me quieres decir? No, si tú le predicas a la gente del reino, a los pentecostales. Y yo dije, ay, mi madre. Hermano, yo le predico lo que está en las escrituras a todo el mundo. No hay un mensaje para el pentecostal que sea diferente del que habló Jesús. No hay un mensaje para el bautista que sea diferente del que habló Jesús. No hay un mensaje para el del reino ahora que sea diferente del que habló Jesús. No hay. Este era el problema. Había engaño, hipocresía, había gente hablando de parte del Señor. Y voy a dar un poquito para adelante. El mismo Jeremías, el Señor dice, si estuvieran en mi secreto, ellos hubieran hablado mal de parte mía. ¿Qué quiere decirte esto, hermano? Que como había hipocresía en el tiempo de Jeremías, también lo puede haber en este tiempo. Como pueden ser personas que te hagan o nos puede hacer a nosotros errar, también nos pueden hacer errar. La palabra engañar en el hebreo, dije en el griego, viene de la palabra ganar, que quiere decir robar. A escondida. Robar a escondida. Hurto, llevar. Sacar. No es contra nadie. Dios me libre. Pero no hay algunos, y hay algunos casos, algunos llamados de Dios y ministerio, lo que se dedican es sacarle a los hombres. Hurtarle. Ay, el dinero. Si fuera el dinero nada más. Robarle la esperanza de una salvación. De un arrebatamiento. Esto Estoy escuchando. Y estoy remarcando aquí.
que puedes, Yo quiero hacerte una viendo todo pregunta. esto, Quiero hacerte, no sé si terminas la idea, pero luego te quiero hacer una pregunta. sí. Házmela. Ya, mira, Hazme la pregunta. estábamos, o sea, no, estás ampliando a partir del 9, ¿verdad? Jeremías 23:9, donde está Sí, acusando a los profetas, a los falsos profetas. Pero el capítulo comienza en el 1 con los pastores. es correcto. Entonces, hay un salto y en este tiempo los pastores no se conocían literalmente como los conocemos hoy. En aquel tiempo los pastores eran pastores de ovejas. O sea, el líder de una congregación no era llamado pastor, ¿o sí? En este tiempo de Jeremías, los pastores tenían el sentido literal de cuidar las ovejas, apacentarlas, sanarlas. Pero me llama la curiosidad por qué empieza el capítulo con esta alegoría, ¿verdad? De los pastores, hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño, y luego entra con los profetas. Es interesante. ¿Por qué? Porque Dios, el hebreo siempre, ¿te acuerdas nuestro hermano David? El famoso Salmo 51. 23. Ah, Jehová es mi pastor, es mi pastor. mi pastor. Porque el judío, el hebreo, siempre ha visto a Dios como su pastor. Se le conoce como el que lo guarda, le protege, el que cuida de él. Es como cuando nosotros vivimos, en el ejemplo tú que eres venezolano, yo soy puertorriqueño, tenemos unas palabras para comparar o para llevar un mensaje. ¿Ve? Bueno, chamo, si tú eres buen chamo con tu papá o tu mamá, un ejemplo, pues Dios le está mandando un mensaje a todos ellos. Ustedes no han cuidado. Los que tienen el compromiso, la responsabilidad de cuidar a mi pueblo, han dejado, no han cuidado de ellos. ¿Y de qué está hablando? Por eso viene de los falsos profetas. Han dejado que mi pueblo no sean pastoreados, o sea, estén por ahí sin tener una dirección. Recuerda que el pastor tenía que llevar a sus ovejas. Y él tiene que decir, yo mismo voy a escoger al remanente. De toda la tierra, y esto es una profecía, cuando la profecía bíblica dice que el pueblo mismo de Israel como oveja fue esparcido. Él lo iba a recordar y se cumplió. Y yo los haré a volver a donde a sus moradas. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, en la casa de mi padre, Muchas moradas hay. No estoy hablando que esto tiene que ver directamente con esto, pero ese es el concepto que de un judío de la mente, porque Dios provee morada para su pueblo, lugar de descanso, lugar seguro. Y él está diciendo, yo le voy a volver, los volveré a su morada. Se van a multiplicar y pondré sobre ellos
sobre ellas pastores que la apacienten y no temerán más y no serán amedrentadas. Aquí quita un grupo y pone otro. Tú dijiste ahorita la palabra correcta, lo dijiste, analogía. Para ti, para mí, lo podemos, si lo interpretamos bajo nuestra cultura, vamos a ¿qué? A no dar en el blanco. Te van a mover la mira. Y si tú no das en el blanco, puedes ¿qué? Imagínate tú tirando en un... Vas a fallar. Vas a cerrar. Y vas a cometer mucho, vas a hacer mucho daño. ¿Ve? Ve cuando Dios le habla a su pueblo Israel y cuando Dios nos puede hablar a nosotros, los gentiles, esas son otras profecías, los expertos saben de eso. Él dice que venían días que él iba a levantar de David un renuevo justo. ¿Quién es ese? Jesús. El que dijo, yo soy el buen Pastor. pastor. Y él dijo, y yo como buen pastor doy mi vida por las ovejas. Y él dice que llegará el día, Jeremías dice, pero va a llegar el día que ya los hombres no tendrán que pastorear a su pueblo, porque él mismo reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto es tremendo, hermano. Y dice que en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y esto será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, yo siempre lo vengo diciendo, todo esto, hermano, todo, tú puedes verlo todo mal ahora mismo, todo patas arriba, pero esto va a terminar un final feliz para los justos. Él va a restaurar las cosas. Volvemos, empezamos en Jeremías, y cuando tú ves a Esdras, el primero que Dios te despierta, vamos un momentito a Esdras porque ahí empezamos, y lo vamos a dejar para el próximo sábado, o si no tú lo das el sábado y yo te veo, aleluya. Pero me encantó como tú comenzaste la introducción. Sabemos que Dios coge a un rey pagano, lo mueve su corazón Y le habla directamente. Inspira su voluntad en su corazón. ¿Quién es el que inspira? El mismo Espíritu de Dios. Así es. Y le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué le dice? Aquí, así ha dicho. Que tenía que restaurar, ¿sí o no? Así es. Aquí dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Edificar. Mira el verso 5, léemelo un momentito. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quién fue que despertó? El propio Dios. ¿A qué despertó él? El espíritu. Claro. De todos ellos. El de todo el mundo despertó él. Ahora, la palabra despertar, bajo este contexto,
viene de una raíz llamada kun, en hebreo, que es levantarse, armar, cambiar, colocar, pero también significa confirmación. ¡Ah! Confirmación. Dios iba a confirmar que lo que ya había hablado. Pero significa también esta palabra reconstruir o reedificar. Kun, que es despertar en el hebreo, es construir y edificar. Dios, al despertar el espíritu de su pueblo, comenzó ¿a qué? A construir, a reedificar. ¿Con qué? Con su Con espíritu su y palabra. palabra. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vino Esdras 50 años después. Y vino y dijo, aquí está la palabra. Ahora entendemos. Ahora sabemos lo importante es que su palabra. Porque yo puedo reedificar un templo. Levantar y hacer un templo nuevo a papá. Pero si él no despierta el espíritu mío, lo primero que tiene que hacer es despertar mi espíritu. Levantar mi espíritu. Reedificar mi espíritu a través de la palabra. Entonces yo podré reedificar lo demás. Esto yo creo que el tiempo... Sí. ¿Ahora es? Tú tienes las 10, ¿no? Las 10. Yo tengo las 10. Ya. Un comentario y con eso cerramos por hoy. Interesante lo que estás diciendo porque volvemos a lo mismo, ¿no? En el tiempo de Jesús había la misma idolatría del pueblo de Israel o de los judíos hacia el templo que había en el pasado. Lo que tú estás diciendo, Dios quería reedificarles el interior de ellos, ¿verdad? Restaurarles su relación personal con ellos mismos, mientras que ellos salieron apresurados a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. De hecho, hay una parte, no recuerdo si es en el mismo Esdras, donde el Señor cuestiona, o no sé si es en Malaquías, creo que es en Malaquías, pero Malaquías es contemporáneo con con Nehemías. Y el Señor les cuestiona que ellos están pendientes de reedificar sus casas cuando Él lo que quiere es sus corazones. Él le dice también eso a Ageo cuando levanta el espíritu de Zorobabel. Ajá. Porque las casas de la gente estaban bien adornadas y su casa estaba destrozada. Correcto. Fíjate que casi siempre ha pasado lo mismo. Dios, en el tiempo de Ezequiel, tú sabes que él abandonó ¿qué? El templo. Cuando ellos estaban en el exilio. Y él estaba allí en las aguas, allí mirando. Y él ve aquella visión y ve que aquella gloria se va del templo. Porque Dios siempre se ha dado cuenta que nosotros hemos adorado muchas veces el lugar de adoración y no es el Dios que nos tenemos que adorar. El lugar, la estructura. Y cuando hablo de estructura, aquí se van a romper, alguien me va a entrar a la pedra a lo mejor. Pero muchas veces nosotros adoramos más los concilios. Respetamos más a la organización. No tengo nada contra eso. Pero la respetamos tanto y 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 tanto que respetamos muchas veces la palabra de Dios y la dejamos a un lugar, a un segundo plano. Y Dios siempre ha querido que nosotros seamos restaurados
a través del Espíritu de nosotros se ha levantado a través de ¿qué? De un despertar, como él dijo, y cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar. Si no hay un espíritu despertado, o sea, de pie, lo que quiere decir, que es la palabra despertar, cum también en hebreo, de pie. Si no hay un espíritu que está de pie de que por tu fuerza, no, por la palabra de Dios. Si no hay un espíritu que ha cambiado, porque la palabra también significa, la palabra despertar en hebreo significa también cambiar. Si no hay un espíritu cambiado, no podemos hacer nada. Por eso es que tú ves muchos hermanos, lamentablemente, muchas veces nosotros nos damos alarde de lo que tenemos. Mira lo que tenemos. Mira las edificaciones que tenemos. Ahora, representa también el estado en el que espiritualmente se encontraba Israel, incluyendo a sus líderes, el que Dios haya dado palabra y profecía a través de un rey pagano. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con la historia esta del rey Ciro puede coger a muchos hombres de Dios y decir lo que la Biblia no dice, lo que Dios no dice. Recuerda que Dios él hizo unas preguntas a Job cuando Job cuestionó, y las preguntas fueron muy claves. Y entre ellas le dijo, ¿dónde estabas tú? En otras palabras, yo tengo y yo sé lo que yo hago. Yo no estoy haciendo las cosas inventando, ni para causarte a ti que tú crees de esto una doctrina. ¿Me doy a explicar? ¿Por qué? Porque hace unas horas atrás, un hombre de Dios puso, que lo respeto mucho, que Dios escogió a un rey ateo como Ciro y lo puso delante para cumplir su propósito. Que no creía, pero Dios lo puso. Y tenemos que tener cuidado. Porque en la profecía bíblica, la profecía de Jeremías, Dios está usando a este hombre como instrumento para cumplir su propia palabra. Pero no quiere decir que le va a decir, tú estás bien. Porque como él le llama siervo, la gente cree que es un siervo porque le está obedeciendo. No. Recuerden que los reyes de aquel tiempo tenían muchos dioses. Y el Dios que más le influenciaba en ese momento en su corazón, a ese que obedecía, para que usted lo sepa. Y cuando influenciaron a Ciro, ¿sabe lo que lo influenció? Busque por qué fue influenciado. Es porque había una palabra profética corriendo que tenía que ser restaurado el templo. Y él dice, esta palabra se tiene que cumplir. Porque para los reyes paganos, escuchen esto, para los reyes paganos, ellos tenían varios dioses y le servían a varios dioses. En otras palabras, le voy a decir esto y se van a reír. Ellos bailaban con Jennifer López y también bailaban con la fea, no le importaba con quién bailar. Con la linda o la fea. Y Dios, valiéndose de su gran poder, es el que pone a un hombre que no le servía y él le llama siervo para que él sirva a cumplir la palabra de él. Obviamente esto le revienta la cabeza a uno, porque dice, pues Dios puede usar a cualquiera. ¿Qué tienes que decir, hermano? Te veo ahí pensando.
Sí, leyendo que Ciro dice en su edicto, y hay incluso Léelo, arqueología, léelo. hay arqueología que se ha escrito que esto es verídico, que fue escrito por él, que dice en el 2, en el capítulo 1, versículo 2, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y la segunda parte, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, yo no sé si hubo algún profeta que le dio ese mensaje, pero él inmediatamente lo está asumiendo de parte de Jehová, o sea, directamente, y además lo está tomando como un mandato. Y ojo, es sumamente interesante porque estos hombres eran arrogantes, eran completamente contrarios a lo que tú estás diciendo, ¿no? Adoraban a cualquier dios que le aparecía, que les pareciera correcto o que sencillamente quisieran. Y él muy bien hubiera podido decir, pero ¿qué tengo yo que estar si yo soy el papaupa en este momento? Yo soy precisamente, ¿no? Habiendo tenido una Sí, plenitud sí, de guapo el poder, barrio. claro, habiendo tenido una plenitud de poder, él decide sublevarse a un Dios que quizás ni siquiera necesariamente era su Dios personal o su Dios cultural, porque ellos tenían otros dioses principales. Entonces, que la forma como Dios ministró el corazón de este ser, de este rey pagano, es interesante, que no le queda a él ninguna duda. Entonces, la verdad no sé si esa profecía se la dio algún profeta o cómo le llegó ese mensaje a él. Lo interesante es que él lo está tomando en primera persona y que lo hace así, lo hace en lo inmediato, porque dice que eso fue en el primer año o sea, él conquistando Babilonia, inmediatamente ordena la reconstrucción de Jerusalén. Busca segunda de Crónica. Verso 36. Capítulo 36, verso 22. Está pegadito. Quiero que lo leas para que te goce un rato. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahora entiendes. Volvió lo mismo. Ahora está entendiendo. Si no es Dios que despierta. No estoy hablando del sueño, que estás durmiendo ahí, tú estás ahí como que... Mira si tan fuerte fue el despertar. Si no fue Dios que levantara a este hombre, que lo cambiara, que lo colocara, porque eso es lo que significa también despertar kun en la raíz hebrea, colocar. Como te dije ahorita, para confirmar una palabra. ¿Qué palabra? Volvamos a la palabra de Dios, a su palabra, por medio del profeta Jeremías. Jeremías lo profetizó. Dios despertó esa palabra en el corazón de quién? De Ciro. Ciro. Claro. Mira en Esdras capítulo 1, verso 7, un momento.
Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Dónde los puso el rey que el Ciro derrotó? En su templo. Recuerda que ya se había caído un reinado, había entrado otro, pero Dios lo había profetizado. Correcto. Mira. Mira, papá. Ahora sí, con esta va la última, porque es actual, ¿no? En este tiempo de desbarajuste mundial, vemos muchos presidentes y autoridades locos y solemos, a veces, aquí quiero que tú me ayudes, esta es mi opinión, te voy a decir mi opinión. La gente dice, Dios pone y quita reyes. Y yo creo que eso no es correcto para este tiempo, porque Dios escogió a David, pero a los que vinieron, pero a Saúl no lo escogió David, perdón, no lo escogió Dios, lo escogió fue el pueblo. Y Dios le dijo a Samuel, ellos tienen un rey porque me desecharon a mí. Entonces, en este tiempo que nosotros vemos esta multiplicidad de presidentes y de autoridades locas, la gente a veces solemos simplificar de una manera apresurada la situación. No, es que Dios es el que pone y quita reyes. Y no sé si eso está correcto por lo que estás diciendo, ¿no? Entonces no fue que necesariamente Dios puso a Ciro, pero sí es que en su soberanía lo puede usar para sus propósitos. Al fin y al cabo Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Aquí lo más importante aquí es si ese rey, bajo el contexto histórico, hizo que se cumpliese la palabra de Jehová, el Dios de la Biblia. Hizo que su pueblo disfrutara de lo que él le dijo. Hizo volver a su pueblo a las escrituras. ¿Eh? Eso es importante. También no es menos importante, pero también tenemos que ver que Dios es capaz de darle a cada uno según lo que quiere, según sus Deseo. obras. Si hay un pueblo, hay una nación, no olviden que Dios no solamente juzga a un ser humano, también juzga a las naciones. Dios no está mirando como tú y como yo, que estamos viendo a 2 o 3. Dios está viendo una nación, su gente en autoridad, su gente que están ahí, que han dejado sus estatutos, han dejado sus leyes. Y Él los juzga. ¿Ve? ¿Qué pasa? Dios le ha dado la capacidad al hombre de escoger. Eso es todo. Te dio la capacidad de escoger. Porque es fácil decir, Dios pone y Dios quita. La culpa es de Dios y la culpa es de Dios y sigue siendo de Dios. Hoy está el más malo allá arriba porque Dios lo puso. Esto es, no hay que ser tan sabio para esto. Dios le concedió a su pueblo lo que había en su corazón. Él le dijo a Saúl, a Samuel, mira, sus hijas van a ser cautivas, van a pasar por momentos difíciles, va a haber destrucción, pero si ustedes quieren esto, yo se los daré.
¿Qué quieren? Se los doy. Pero no deja de amar, no deja de seguir amando a su pueblo. Señor nos ayude, mis hermanos, hermano Héctor, que Dios ayude a todos los que pudieron conectar, nos ayude. Y que no todos lo sabemos, solamente Dios nos puede ayudar y nos puede dirigir. Pero es interesante lo de Esdras. Yo creo que ni empezamos. Mira que yo pensaba que estaba dando un contexto y traté de ser lo más preciso posible, ¿no? Enlazarlo No, de estamos los bien. detalles, o sea, los elementos de interés. Y me quedé corto. Me quedé corto. Yo aprendí algo, Héctor, perdona que te interrumpa, lo aprendí a través del tiempo. No desesperarme, no impacientarme, no ser impaciente cuando estoy frente a sus escrituras. Me explico. Porque tú vas frente a él, a su palabra, y de repente tú vas ciego, solamente está escuchando. Sabe que él está frente de ti porque sabe que él está ahí. Y tú estás esperando que él haga algo, no estás viendo. Pero él va a ser la forma de que tú veas de la manera de él, no la nuestra. ¿Me explico? Va a ser unos componentes, va a ser unos movimientos con sus propias manos. Y va a untarnos en nuestros ojos. Y nos va a enviar a purificarnos, a lavarnos, a limpiarnos. Y cuando nos limpiamos por su propia palabra, te das cuenta que estás viendo algo que nada más escuchaba, pero nunca habías visto. No es lo mismo escuchar al vecino que te decía, Héctor, y ya tú conocías la voz del vecino, el hermano José, que ahora ves la cara de José. ¿Ves? Así es el Señor. Él no quiere que nos impacientemos, que como así lo hicimos en esta noche, Dios te dirigió, traer esto con calma. Tenemos una eternidad para esto. El mensaje de Esdras es de 8, creo que de 8 a 10 horas que estuvo predicando y la gente estuvo ahí, atenta. Tranquilo. Dios nos detuvo hoy, creo, en este hombre, gran hombre de Dios, Jeremías. Tocamos por encima su historia. Nos detuvo de las profecías, nos habló de que él quiere pastorear a su pueblo. Él no ha dejado a su pueblo. Es más, él no ha dejado a los que están desatinados. No, él quiere que atinemos todos. Por eso él nos habla. Él nos ama a todos. Él ama aún al que está diciendo cosas bajo la influencia de una que no es verdad, hipócritamente. Él lo sigue amando. Y yo sé que él nos sigue hablando y le habla y le dice, hey, mira acá, papá, mi hijo amado, tú puedes hacerlo bien. Simplemente humíllate. Debes persistirle en esto. Sé humilde, sé sencillo. Arrepiéntete y podrás abrirle los ojos a otro, como dijo el salmista. Entonces proclamaré a los hombres tu verdad. Amén. Esto siempre es un placer, un gozo. De verdad, Dios te está usando para impulsarme a esto. Amén. Me gustó eso que tiene ahí atrás. Eso es por computadora, ¿verdad?
Voy a revisar esta semana si con el celular se puede hacer también, pero yo creo que sí. Sí, chequéame a ver si, Sí, creo que sí se puede. porque te ve muy bien. Le amamos y a todos los hermanos vamos a orar, Oremos. que no queremos tampoco pasar por alto las necesidades de los hermanos. Dios bueno y maravilloso, Dios de la iglesia, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de infinita misericordia. Tu palabra es poder. Y aún lo que hemos escuchado aquí, hemos aprendido entre nosotros, porque tú has puesto en el corazón. Tu palabra confirma todo esto con señales y prodigios. Te pido, Padre, por los méritos de Jesús, que aquellos que tengan situaciones emocionales, enfermedades, dolores, momentos difíciles que estén pasando, que levanten su mano derecha con nosotros en señal que te creemos. Y por tu palabra te pido, Padre, que hagas la obra por los méritos de Jesús. Amén. Liberes al que tenga que liberar. Amén. Sana al que tenga que sanar. Abre las puertas al que le tienes que abrir las puertas, pero también cierra al que tiene que cerrar las puertas. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toda úlcera sea hecho nada en el nombre de Jesús. Amén. Todo cáncer en los cuerpos sea hecho nada por los méritos de Cristo. Que desaparezca. Amén. Todo dolor en el páncreas, riñones, pulmones, en el nombre de Jesús, libera de la mente, libera, Señor, del mal de Parkinson, ahora, en el nombre de Jesús, Amén. por el poder y la bendita palabra tuya. Restaura, Señor, a aquellos que no pueden dormir, los insomnios, Señor, ataques de pánico, sean hechos nada en el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, Padre amado, haz crecer extremidades ahora, Oh, más pequeñas que otras, dedos, manos. Señor, mira aquellos que tienen problemas con la calvicie, que se le está cayendo el pelo, haz crecerle pelo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, por tu palabra, Señor, toda psoriasis sea reprendida en el nombre de Jesús. Ahora sea hecho nada. te quedaste en mudo. Amén. Amén. Julio, te amo. Te amo. Hablamos. Dios te bendiga. Nos vemos. Te amo mucho. Igual, en la semana te llamo para ver cómo vemos ahí la cuestión del Instagram y eso. Saludos a Lauri. Hasta luego. Que descanse.